three teammates, I want to thank you all for your hospitality that you've shown us since Saturday evening. The purpose of Calidad is to ensure an agency strives for constant improvement. Quiere agradecer la hospitalidad que nos han brindado desde el sábado en la noche que llegamos a este lugar, y menciona que el propósito de Calidad es procurar mejorar dentro de las organizaciones. As I told many of you this morning, this is a voluntary effort. Tal como mencionó hoy por la mañana, este es un proceso completamente voluntario. And it's an effort that very, very, very few police departments are willing to undertake. Y es un proceso, un esfuerzo que muy pocas organizaciones deciden tomar. It takes courage to open your agency to 4 outsiders to judge what you do every day. Con este proceso invitan a personas externas, se abren a que vengan a revisar lo que ustedes llevan a cabo. And there are very, very, very few agencies that are willing to do that. Y son muy pocas organizaciones que tienen la voluntad de hacer esto. Of the 14,000 law enforcement agencies in the United States, less than 3% of those agencies have gone through the accreditation process. De las 14,000 organizaciones de aplicación de la ley de los Estados Unidos, solamente el 3% de ellas han buscado la acreditación de Calidad. And Mexico, you are on the forefront in Mexico of going through accreditation for your nation. The fourth? The fourth? Okay. Y su organización ha sido la cuarta en México en buscar esta acreditación. And you're to be congratulated for that. Y los felicita mucho por eso. Just going through the process is a tremendous amount of work. Solamente el estar en ese proceso es una cantidad tremenda de trabajo. As was mentioned before, our job as a team is to review all the policies and the proofs of compliance. El trabajo de nosotros o de ellos como auditores es revisar todas las pruebas de cumplimiento a través de los expedientes. And the ultimate decision is made by the full commission. Pero la decisión final para la acreditación es hecha por los comisionados. There are certain things that Calidad asks me to pass on to you. Hay algunas actividades que Calidad requiere que él como auditor líder haga o les pase a ellos. There are certain standards that are optional, that you don't have to, called other than mandatory standards. Hay algunos estándares que no son obligatorios. Of those other than mandatory standards, you must comply with 80% of those. Todos estos estándares de los que relativamente son no obligatorios, como quiera tienen que cumplir en el 80% de ellos. Your agency has exceeded that number. Y su organización ha sido exitosa en este cumplimiento. The last thing we'll get to the recommendation here in a little while, but I think it's important that you realize how hard the accreditation team has worked to achieve this. En un momento dado él va a mencionar la recomendación, sin embargo, es importante resaltar que el trabajo hecho por el equipo que se encarga de conducir este proceso de acreditación dentro de la organización ha sido mucho trabajo. While theirs is the work we see on paper and on the computer, it is a work product of everyone in the agency, in city government, anyone who's associated with this organization. Cuando se hace la revisión a través de documentos, es el reflejo de todo lo que se lleva a cabo en la organización y las relaciones que tienen con otras organizaciones también. The support of the mayor and the city council and the secretary, I cannot stress how important that is.
El apoyo recibido por parte del señor alcalde, del cabildo y del secretario de Seguridad no se puede ponderar de tan importante que es. Agencies who do not have the support that you've demonstrated through the hard work that's put in, I promise you they will fail. Todas las organizaciones que no han obtenido este apoyo, les puedo asegurar que han fallado. And while that commitment starts at the top of the organization, it has to filter all through the organization. De tal modo que el apoyo comienza desde el alto nivel de la corporación y del municipio y es permeado hacia el resto de la corporación. We had the opportunity while out at the police academy today to address some of your officers who were in their retraining process. Hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de estar en la Academia Metropolitana y compartir algunas entrevistas con personal de policías, directores. And you should know that they expressed to us how important they thought this process was and what it does for the agency. Y ellos expresaron voluntariamente que este proceso ha sido muy útil para ellos en su trabajo. We also had the opportunity to address your cadets in training. También tuvimos la oportunidad de tener acercamiento con los cadetes dentro del aula. We stressed to them how important this process is and how proud they should be of an agency willing to undertake this. Y expresamos la importancia de tener esta acreditación en la corporación y que pueden sentirse orgullosos de trabajar en una corporación que busca esta certificación. I believe that from the day someone walks in the door of this agency, Él cree que cuando ellos caminen dentro de las instalaciones de esta organización, Calidad should become part of their everyday life. Calidad será parte de su diario vivir, de su diario trabajo. And it was evident that the pride that they showed that you were willing to undertake this. Y esto es evidente del compromiso que ustedes tienen con este proceso. It makes you should be very proud of that. I can't, the look on their faces, they understood how important this is. Y ustedes deben sentirse orgullosos y él observó también que el personal en su semblante muestra el orgullo de estar trabajando con este proceso. In closing, I want to say that the hospitality you've shown and the openness has been wonderful. Para cerrar, él quiere remarcar que la hospitalidad ha sido excelente. There are many agencies that you go into where people hide from the assessors. Hay algunas organizaciones que no tienen esa cercanía con los auditores. There's also many agencies that hide some of their employees from the assessors. De tal modo que procuran esconder a algunos empleados de los auditores. That is not the case here. Everyone was very open and very welcoming, and again, I speak for all four of us. The hospitality you've shown is wonderful, and it makes our job so much easier. Ese no fue el caso aquí, y todo el personal ha sido muy abierto a compartir su relación con el trabajo y reconoce la hospitalidad de todas las personas con las que interactuó. We asked a tremendous amount of your staff during this process. I'm sorry, again? We asked a tremendous amount of their staff. A lot. We asked a lot of their staff. We asked many tasks of their staff. Okay. Ellos llevaron a cabo mucho acercamiento, muchas entrevistas con el personal de la organización. And the reason we asked them of these things was not about this on-site. And the reason is? We asked them because of the next on-site. La razón de esto es para la siguiente acreditación.
we felt it's our duty to make you successful in this, help you be successful in this process. La intención ha sido también asegurar que el proceso sea exitoso. It would make me feel very good if one day, eventually, it becomes part of the fabric, the everyday life of this organization. Y le daría mucho gusto saber que el proceso diario de su labor esté involucrado con Calidad. That's the true sign that Calidad is being successful. Ese es el verdadero significado o indicador de que tienen un proceso exitoso de Calidad. When you see your employees doing the right thing because it's the right thing to do, you've been successful. Cuando ustedes ven que los empleados hacen lo correcto, es un indicador de éxito. In closing, what you all wanted to hear from me is that it will certainly be our recommendation to the full commission that in November in Jacksonville, Florida, that you be accredited initially. Para terminar, y la razón por la cual ustedes están escuchándolo en este momento es para mencionar que él va a recomendar firmemente a esta organización para que durante la siguiente conferencia de Calidad en noviembre de este año sea acreditada. If I may add one more thing, the commission places a tremendous amount of importance on the support of elected and appointed officials, and if you can, I would encourage you, all of you, to go and show your support for your agency. Para los comisionados es muy importante distinguir el apoyo, el soporte que han obtenido de las personas que han sido elegidas por votación, en este caso el señor alcalde, y sería muy importante, si es posible, que asista a la conferencia para que comparta la experiencia de esta ciudad. And with that, Mr. Mayor, thank you again so much for having us. Y gracias, señor alcalde, por recibirnos. La primera parte que me gustaría en unos momentos más es que les explicaran qué es Calidad, pero que esta es una organización internacional que certifica a las corporaciones de seguridad, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina y en todo el mundo. Y como nos explicaba hace un momento el señor Walters, el que tiene esta experiencia, son muy pocas las corporaciones de seguridad, particularmente en México, que obtienen esta certificación. De acuerdo a la información, somos la cuarta en todo el país que está acreditándose. Pero me gustaría enfatizar que en el caso de León estamos certificando todos nuestros procesos, propiamente desde la academia hasta pasando por nuestro C4, por nuestras áreas de prevención, por nuestras áreas de reacción y toda la policía y todos los que integran la Secretaría de Seguridad para obtener esta certificación. Estamos recurriendo a esta certificación porque queremos aprender y exigirnos a nosotros mismos el cumplimiento de los más altos estándares. Y estos son los estándares más altos que existen hoy en día y son estándares internacionales, con el único propósito de poder tener el oficial es una Secretaría de Seguridad que sea más confiable, que sea muy respetuosa de los derechos humanos. Un tema que se certifica en estos procedimientos es el absoluto respeto a los derechos humanos, pero sobre todo también una corporación segura. Así que a través de esta esperamos ir recuperando, como lo decía en mi discurso, la confianza de los ciudadanos a través de una policía que esté a su servicio total y plenamente. El primero de estos beneficios es asegurar de que nuestra policía estará actuando acorde a procedimientos establecidos, a protocolos establecidos, no solamente que cumplan con nuestras leyes, sino cumplan con los derechos humanos, sino que cumplan con los estándares internacionales. Ese es el primer beneficio. El segundo, pues, por lo tanto, es tener en estos procedimientos se hacen de manera muy particular con un trabajo orientado a la prevención, que es el tema que a nosotros más nos interesa.
El tercero es asegurar que el desempeño de todos nuestros elementos sea pegado con respeto absoluto a la ley. Y con estos aspectos poder en un momento dado establecer estos procedimientos que nos permitan desde la preparación de nuestros cadetes hasta su operación, tener una mejor y más efectiva coordinación desde la formación a la operación, a la investigación, y con esto brindarles a los ciudadanos los resultados que ellos esperan en materia de seguridad en nuestro municipio. El licenciado Héctor López Santillana. Asimismo, sí, Javier nos iba a decir. City Council. Desde 1979 a petición del departamento. From Calidad. Es un medio continuo de cada uno de los estándares para observar. A security community. We understand that we are facing global problems with other security corporations in Mexico. And our community. This is, probably you already know, this is the main entrance of but it has a small defect. You can only get in, but not get out of our city. Okay. Well, thank you, sir. You're welcome. It's been my pleasure. Thank you for your support. It has been a great pleasure. Gracias. ¿Bajarlo de Nuevo León? No. Sí, que no vayas a hacer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Acreditación de todos los estándares. Esta es cada de estas áreas para poder lograr la acreditación. Una más. Y la última, por favor. 1, 2, 3.